Título: No ahorres dinero. La lección de un viejo. Permítanme contarles una historia, una de esas que huelen a tierra seca y a sudor, una lección aprendida no en los libros, sino bajo el sol implacable de la vida. Antes de sumergirnos en el corazón de esta enseñanza, si encuentran valor en estas palabras, consideren compartir este relato. A veces, un simple me gusta o compartirlo puede llevar una luz de sabiduría a alguien que la necesita. Que la lección de hoy les traiga claridad y propósito. Nunca ahorres dinero. Este fue el consejo que mi abuelo me dio, y ahora, yo se lo entregaré a ustedes. Miren, hace mucho, mucho tiempo, en los vastos y polvorientos campos de Texas, allá por la década de 1950, vivía un abuelo al que todos en el pueblo conocían como el perezoso. No era que no trabajara de vez en cuando, era que, simplemente, nunca lo hacía. Se le encontraba siempre bajo la sombra generosa de un mezquite, sentado en una silla vieja y desvencijada, con la mirada perdida en el horizonte infinito. Con las manos se rascaba la barba canosa y con la boca no dejaba de hablar de negocios que jamás concretaba. Decía: un día de estos voy a poner una tienda, ya verán. O también, pronto compraré unas tierras, tendré vacas, haré dinero sin cansarme. Pero ese día, ese pronto, nunca llegaba. La gente del pueblo ya ni siquiera se burlaba, lo miraban con una mezcla de lástima y resignación. Es un soñador, un vago, decían entre dientes. Y era verdad. La abuela, cansada de escuchar la misma melodía vacía, suspiraba tan fuerte que parecía querer que hasta el viento la escuchara. Viejo, le decía, la vida no se sostiene con sueños, se sostiene con trabajo. El abuelo apenas levantaba las cejas, se encogía de hombros y respondía siempre igual, con una calma exasperante: ya veremos, mujer. Algún día encontraré la manera. Y de nuevo, el silencio. De nuevo, las promesas se las llevaba el viento. Los años pasaban, y lo único que crecía en esa casa era la necesidad. Una noche, el nieto, un niño de ojos grandes como platos y pies siempre descalzos, pidió un pedazo de pan. La abuela fue a la alacena, la abrió y no encontró nada. Estaba vacía, tan limpia como un hueso roído. El abuelo bajó la mirada al suelo de tierra. Sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Esa noche no había excusas. Sus grandes ideas no se podían comer. Sus sueños no llenaban estómagos. Esa noche, el abuelo no durmió. A la mañana siguiente, vencido por la realidad, fue a hacer lo que siempre había despreciado: trabajar como jornalero en los campos de algodón. El cambio fue brutal, increíblemente duro. De pasar las horas dormitando bajo un árbol, pasó a encorvarse bajo un sol que quemaba la piel. De tener las manos suaves, pasó a tenerlas abiertas en ampollas sangrantes. La espalda le dolía como si se partiera, las piernas le temblaban de agotamiento, y cada músculo le ardía hasta lo más profundo del hueso. Y en medio de ese campo interminable, con el sudor corriéndole por los ojos, murmuraba para sí mismo: esto es peor que la pereza. Esto es una condena, una cadena. Por la noche, llegaba a casa doblado, como si 20 años le hubieran caído encima de golpe. La abuela lo esperaba con un plato de frijoles y 2 tortillas. Nunca 3. El nieto corría hacia el porche de la casita de madera y lo abrazaba, preguntándole con la inocencia intacta: ¿qué te dieron, abuelo? El viejo sacaba el cheque, lo miraba largamente, como si buscara en él más números de los que había, y respondía con un cansancio infinito: es poco, mijo, pero algo es algo. Con ese cheque iban a la tienda del pueblo. Pagaba las deudas antiguas, dejaba dinero para los impuestos, compraba la medicina para la abuela y luego lo de siempre: un costalito de maíz, frijoles, café del más barato y, si alcanzaba, un poco de azúcar.
Al regresar, en su bolsillo solo quedaba el tintineo de unas pocas monedas sueltas. El nieto las sacaba, las alineaba sobre la mesa y las contaba con sus deditos. ¿Y esto es todo lo que queda? El abuelo apretaba los labios. Esto y nada más. Así pasaba el tiempo. El cheque llegaba, el cheque se iba. La casa seguía con goteras en el techo. La deuda era una sombra que nunca se movía de su lado. El abuelo sentía que trabajaba solo para poder respirar un día más. Una tarde, en la tienda, escuchó a unos hombres hablar en voz alta, como si predicaran un evangelio. El secreto está en ahorrar, decía uno. Quien guarda, siempre tiene, sentenciaba otro. Esas palabras se le quedaron zumbando en la cabeza. Esa misma noche, buscó un frasco grande de vidrio. Lo lavó, lo secó con su pantalón, lo miró a contraluz bajo la bombilla amarillenta y lo escondió debajo de la cama. Cada semana, después de comprar apenas lo indispensable, arrojaba allí unas monedas o un billete arrugado. El sonido del metal al caer, tin, tin, le sonaba a música celestial. Cada vez que lo escuchaba, sentía que el futuro estaba naciendo allí dentro. El nieto lo descubrió una tarde. Levantó la colcha y vio el frasco medio lleno. ¿Qué haces, abuelo? El viejo sonrió con orgullo, como un niño travieso que muestra su tesoro. Estoy guardando nuestro mañana, hijo. Pero ese mañana costaba caro, muy caro. El abuelo se negó a comprarse botas nuevas, aunque las suyas ya tenían un agujero en la punta. Caminaba con los dedos rozando la tierra y decía, «Estas aguantan otro mes». La lluvia se colaba por el techo de la cocina, mojaba la mesa y llenaba una cubeta con agua sucia. Él miraba la gotera y sentenciaba, «Ese techo aguanta otra lluvia». En la mesa cada vez había menos pan, menos carne, casi nada de leche. El niño comía despacio para engañar al hambre. La abuela lo miraba a él, luego miraba al abuelo y un día no pudo más. «Viejo, ¿de qué sirve tanto guardar si nos estamos muriendo de hambre?» Él no levantó la vista. Seguía metiendo una moneda en el frasco. «Es por nuestro bien. Algún día lo entenderán». Pasaron muchos meses, y luego más meses. El frasco se llenó hasta el borde de billetes arrugados y monedas de todos los tamaños. El abuelo lo sacaba algunas noches, lo abrazaba casi como si fuera un hijo, lo contemplaba bajo la luz temblorosa de la lámpara y sonreía. Lo sentía como un cofre lleno de oro. Una noche lo puso sobre la mesa. Orgulloso, llamó a su nieto. «Mira, hijo. Aquí está la seguridad». El niño abrió los ojos de par en par. «¿Cuántos costales de maíz podemos comprar con esto?» El abuelo levantó la barbilla, seguro de sí mismo. 3, tal vez 4. Con esto, nunca más nos faltará comida. Y se echó a reír. El nieto rió también, confiando ciegamente en su abuelo. La abuela, en silencio, los miró de reojo con el corazón encogido. Al día siguiente, fueron al mercado. El abuelo caminaba con paso lento, pero en su corazón llevaba una chispa de orgullo. Llevaba el frasco bajo el brazo, envuelto en un trapo viejo. El nieto saltaba a su lado, emocionado, preguntando a cada rato, «¿Cuántos costales vamos a traer, abuelo? ¿3 o 4? El abuelo sonreía con confianza, aunque sus botas rotas hacían un ruido lastimero a cada paso. «Sí, hijo. Hoy volveremos con los costales llenos. Hoy verás lo que es la seguridad». Llegaron al puesto del comerciante. El abuelo vació con cuidado los billetes y las monedas sobre el mostrador. Los extendió con orgullo, como quien muestra un tesoro. 3 costales de maíz, por favor. El hombre los contó rápido,
con los dedos ágiles de quien ve dinero todos los días. Levantó la vista y, sin una pizca de emoción en la voz, dijo, «No te alcanza, viejo. Los precios han subido. Con esto, apenas te llevas un costal y medio». El abuelo abrió los ojos, incrédulo, como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo que no? ¿Cómo puede ser?». El comerciante se encogió de hombros. «El dinero vale menos cada día. Así son las cosas». El nieto miró a su abuelo, confundido, y con la voz temblorosa preguntó, «¿Entonces el frasco se encogió?». El abuelo sintió un golpe seco en el pecho, como si el aire lo abandonara. El comerciante, con un gesto seco, le arrimó un costal grande y otro a medio llenar. Luego, sin mirarlo, metió unas pocas monedas y un par de billetes arrugados en una lata que servía de caja y se la devolvió. «Apenas ajustó, viejo», dijo con frialdad, como quien suelta una verdad sin importancia. El abuelo bajó la cabeza. Tomó el costal, luego el medio costal y finalmente agarró la lata con el cambio miserable. El nieto lo miraba en silencio, con los ojos llenos de preguntas. Así, con las manos cargadas y el corazón vacío, emprendieron el camino de regreso a casa. Cada paso del abuelo era más pesado que el anterior. Esa noche, en la mesa de la cocina, vació la lata. Las monedas y los billetes cayeron uno a uno, secos, como piedras muertas. Los contó con desesperación. Volvió a contarlos una y otra vez, como si de repente fueran a multiplicarse, pero siempre eran los mismos. Lo que antes parecía una riqueza, ahora era solo un montoncito inútil, incapaz de comprar siquiera un costal completo. El abuelo golpeó la mesa con rabia. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que todo se vuelva polvo. La abuela, con su rostro cansado, lo miró en silencio. No dijo nada, porque ya lo había dicho todo antes. El nieto, con su voz suave, preguntó, «¿Y entonces, abuelo, para qué sirve ahorrar?». El viejo no pudo responder. Se levantó, arrastrando los pies, y salió al porche. Allí se sentó, bajo la noche oscura. El viento frío soplaba entre los árboles y él se abrazó los brazos como un niño perdido. Pensó que quizás toda su vida había sido un engaño. Perezoso antes, esclavo después, y ahora, burlado por el mismo dinero. Por primera vez sintió que no había salida. Los días siguientes fueron amargos. En el campo ya no tenía fuerzas. Apenas podía llenar su saco de algodón y el patrón lo miraba con desprecio. En casa, la comida escaseaba cada vez más. La abuela tosía por las noches y el nieto lo miraba con hambre en los ojos. El abuelo sentía un peso en el pecho que lo aplastaba. Pero una mañana, sentado en el porche con la mirada perdida, vio pasar a un vecino. Llevaba una canasta llena de huevos blancos y limpios, bien acomodados. Caminaba sonriente hacia el pueblo, con paso firme, como un hombre seguro. Más tarde pasó otro, cargando botellas de leche fresca. Se escuchaba el chocar del vidrio mientras avanzaba. Él tampoco parecía preocupado. Ninguno de ellos llevaba cheques ni frascos escondidos. Llevaban cosas que servían, cosas que producían cada día. El abuelo los miró largamente, y entonces, como un eco lejano, recordó la voz de su nieto de hace tiempo, ¿y si en vez de guardar dinero, compramos gallinas? En su momento, la idea le pareció una tontería de niño, pero ahora, en medio de la oscuridad de su corazón, sonó como una chispa. No lo pensó más. Tomó la lata y recogió lo poco que quedaba. Juntó las monedas, los billetes arrugados, todo lo que aún servía. Fue al mercado y, después de regatear malamente como siempre, regresó con unas pocas gallinas flacas, feas y nerviosas.
Al llegar a casa, la soltó en el patio. El nieto aplaudió emocionado, corriendo tras ellas. Ahora sí, abuelo, tenemos una fábrica de huevos. El abuelo lo vio sonreír y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una luz en el corazón. Al principio, apenas juntaban 1 o 2 huevos al día. La abuela los cocinaba con cuidado, partiéndolos en 3, como si fueran un tesoro. Cuando sobraba alguno, lo vendían a un vecino por unas monedas. Con ese dinero, compraron otra gallina, esta vez un poco más gorda. El abuelo empezó a llevar las cuentas en un cuaderno viejo. Escribía torcido, se equivocaba en las sumas, pero anotaba cada huevo, cada venta. Sentía que por fin estaba haciendo algo propio. Poco a poco, el patio se llenó de cacareos. La abuela recogía los huevos en una cesta y los vecinos empezaron a llegar. «Viejo, véndeme una docena. ¿Tendrás más para mañana?» El abuelo, que antes solo conocía el cheque y el frasco, ahora contaba huevos, negociaba, hacía tratos. El trabajo ya no era una cadena, era el fruto de su propio esfuerzo. Una tarde, mientras sostenía un huevo en la mano, lo miró como quien mira un milagro. Llamó a su nieto y le habló con voz firme: «Esto, mijo, vale más que un frasco lleno de billetes. Porque esto alimenta, esto se multiplica y nunca pierde su valor. El dinero guardado se muere, pero si lo pones a trabajar, siempre tendrás algo en la mesa». El niño lo abrazó, sonriente. «Entonces, ¿ya no eres perezoso, abuelo?» El viejo lo apretó contra su pecho, con lágrimas en los ojos. «No, hijo. Ya aprendí que la pereza y el ahorro muerto llevan al mismo lugar, a la nada». Desde entonces, el frasco quedó olvidado bajo la cama, vacío como las ilusiones antiguas. Y cuando alguien en el pueblo hablaba de ahorrar, el abuelo respondía con calma y sabiduría, señalando su patio lleno de gallinas: «Ahorrar dinero es como guardar agua en las manos, siempre se escapa. Mejor hazlo trabajar, aunque empieces con una sola gallina. Porque solo así, la vida florece de verdad». Y así fue como en aquellos campos de Texas, el hombre al que todos llamaron perezoso se convirtió en quien descubrió la mayor de las verdades. Nunca ahorres dinero. Haz que trabaje para ti.